parto de la base de que cada uno de los personajes que me llegan son tan distintos como distintos somos los seres humanos. Hay actores que luego de contar una historia, se convierten en historia. ¿Qué les va a decir el Padre Rentería a los jóvenes a través de esta nueva interpretación de Pedro Páramo? Que podemos tener miedo. Roberto Gonzalo Sosa Martínez es uno de esos actores. Originario de la Ciudad de México y nómada del arte desde muy joven, Roberto Sosa posee un arsenal de habilidades actorales insuperable. Y no cabe duda que en cada aparición de él en una película, una obra de teatro o en una serie de televisión, provoca un impacto entrañable en el espectador. Y a través de esta entrevista seremos testigos del impacto que también provoca con su presencia. Pues creo que el principal viaje interior es el que hace uno mismo cuando lo interpreta y lo crea. Porque tú no puedes, creo yo, que no se puede interpretar todo este universo del que he estado hablando si no lo vives para que ocurra a través del personaje. Quedan con ustedes Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham con el actor Roberto Sosa. Hola a todas, a todos. Un invitado de lujo tenemos hoy en esta cabina de Butaca 39. Mi nombre es Sandra Aguilera y bienvenido. Hola, yo soy Alejandro Sosa y nos da muchísimo gusto en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia tener a Roberto Sosa en Butaca 39. Qué gusto. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abraham. Soy director de Solaris y colaborador aquí con Sandra Aguilera y Alejandro Sosa de Butaca 39. Este podcast que lo que pretende es hablar de cine y de todas aquellas personas que están involucradas con esta disciplina tan hermosa como la de la cinematografía en todos sus ámbitos. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, un rostro de México en el tema del cine y el teatro, al actor Roberto Sosa, quien está aquí por motivo de la presentación de la película Pedro Páramo dentro del marco del Festival de Cine. Y bienvenido, Roberto. Juan Pablo, Sandra, Alejandro, buenas tardes, días, noches. Me iba a presentar como ustedes. Hola, soy Roberto Sosa y estoy aquí en Butaca 39 en un espacio maravilloso, íntimo, aquí en Solaris, donde se abren los espacios para disfrutar de lo que nos gusta. Sí. Entonces es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, por el espacio. Fíjate que yo voy a empezar con una pregunta referente a Pedro Páramo, el cura Rentería. Quiero preguntarte, me sorprendió mucho verte como cura y ver este personaje tan oscuro en alguien tan polifacético como eres tú, Roberto. ¿Cómo le hiciste para adentrarte en un personaje tan complejo, tan etiquetado, con un cliché tan grande que podría ser un cura? ¿Y cómo lo pudiste transformar de esa manera tan magistral como pudimos ver ayer en la película de Pedro Páramo? Gracias, Juan Pablo. Bueno, ya había hecho en alguna otra ocasión curas, sacerdotes, pero el Padre Rentería no. Desde que me invitó Rodrigo Prieto, el director, que yo lo conocí cuando estaba todavía él estudiando en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ahí lo conocí a Rodrigo, luego filmamos juntos Fibra Óptica, dirigida por Francisco Atié. Pues hicimos por ahí un videoclip con Cecilia Toussaint, pero nunca dirigiendo él. Y cuando me habló para invitarme, la verdad es que no había ningún argumento para decir no quiero, no puedo, es absolutamente provocador. Uno, el que se trate de un texto de Juan Rulfo, texto clásico de literatura no solamente mexicana y no solamente latinoamericana, sino universal, donde ahí está la complejidad de los personajes mismos y del texto mismo, ¿no? Es decir, cómo abordar un personaje tan complejo como el Padre Rentería. Es que no hay personajes en la literatura de Juan Rulfo que no sea complejo. Todos los personajes son multitransitoriales, todos pasan por muchas cosas, todos pasan por muchos rostros, todos pasan por muchas emociones, por mucha poesía, por mucha magia. Entonces, cuando te dan un texto que además está tan bien transcrito hacia el lenguaje cinematográfico, como en este caso lo hizo Mateo, que me parece una adaptación muy acertada de la obra de Rulfo, independientemente de que todos tengamos cada uno nuestro propio Rulfo y cada uno tengamos nuestra propia lectura
de un texto tan universal como lo es Pedro Páramo, sí considero que se hizo una transición o una traslación o una adaptación de la obra literaria de Rulfo a la obra cinematográfica, en este caso de Rodrigo Prieto. Así como los personajes tienen múltiples lecturas, también la historia de Pedro Páramo tiene muchas lecturas. Entonces, cada uno tenemos nuestro propio Pedro Páramo en nuestro exclusivo imaginario. Cada uno tenemos a nuestro Abundio, cada uno tenemos a nuestro Fulgor, cada uno tenemos a nuestra Eduviges, cada uno tenemos a nuestra Susana San Juan. En fin, y creo que aquí lo interesante que logró Rodrigo fue esta coralidad en el equipo creativo, tanto en el elenco como en el vestuario, el arte, la música, el sonido, la edición. En fin, creo que se logró que, así como cada uno de los personajes de Juan Rulfo y Pedro Páramo muestran un pedacito de su universo, Rodrigo logra extraer de cada uno de quienes nos integramos a contar esta historia, esta nueva versión de Pedro Páramo, logra Rodrigo extraer un pedacito de cada uno de nosotros para conformar el universo vasto que sugiere Rulfo. Desde que nos sentamos a trabajar, lo tuvimos muy claro, que no era un padre malo, que no era un personaje malo, que era un personaje con mucha mayor complejidad, que vivía un propio infierno a partir de la duda, a partir del cuestionamiento de la fe, a partir de la traición, a partir del miedo, a partir de la deslealtad, a partir de una serie de factores que nos condicionan como sociedad y que tienen que ver con lo que vivimos hoy en día, que no nos es ajeno. Entonces, el tema ahí es desde una vez que lo analizas, te sientes a trabajarlo en la mesa, cómo lograr realizarlo en términos prácticos, para que cada emplazamiento, cada toma, cada cuadro, si fuéramos románticos diríamos, cada cuadro de película, pero ya no es celuloide, pero sí cada cuadro diga algo, exprese algo, comunique algo, hable de esta complejidad humana que cada personaje propone y plantea. Y yo se lo decía a Rodrigo desde el principio, a mí me interesa justo hablar de todo esto que te estoy incitando, Juan Pablo. O sea, ¿qué pasa con un padre que se cuestiona a sí mismo ante la fe, que se cuestiona a sí mismo ante el miedo, que se cuestiona ante sí mismo ante el amor a su sobrina, que se cuestiona a sí mismo frente al hacendado del pueblo, que se cuestiona a sí mismo ante la necesidad de tener recursos para mejorar su iglesia y a partir de ello otorgar o no el perdón? ¿Y qué ocurre con un padre que de pronto se condena a sí mismo al no darle el perdón a quien no tiene? Estos son temas que por supuesto que nos atañen a todos, porque todos de pronto en algún momento de nuestra vida nos hemos visto ante estos cuestionamientos, ¿no? De qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. ¿Debo ceder a mi propia moral para poder complacer a alguien más o viceversa? ¿Debo complacerme a mí mismo aunque vaya en contra de la moral de alguien más o en contra del daño hacia alguien? Mira, yo tengo la posibilidad de leer y releer a Rulfo en distintas ocasiones y en épocas de mi vida, y como cada vez que me siento a leerla me da distintas cosas. Esto es lo que queríamos lograr con el trabajo y con la película, que cada vez que te sientes a verla entres distintos riachuelos, distintas líneas de pensamiento, de reflexión, de sensación, de sentimientos, para poder un poco hacerle un homenaje al universo de Juan Rulfo, ¿no? Que eso es lo que nos provoca, que siempre haya vetas variadas para poder releer su obra. Y a mí lo que me pasa con esta nueva versión dirigida por Rodrigo Prieto es justo eso, que veo cada uno de los personajes planteados en la película y podríamos quedarnos con la historia de cada uno, contar la historia de cada uno y hacer una película de cada uno de los personajes. Y Roberto, escuchándote, este podcast va a durar muchas horas porque me impacta y me apasiona lo que estás contando acerca de la literatura y el cine, ¿no? Tú eres un actor con una trayectoria, desde familiar,
Y bueno, mi recuerdo primero es Cabeza de Vaca, ¿no? Verte en esa película. Ahora verte en una cinta que tiene que ver con todo lo que nos tiene que decir Juan Rulfo y Pedro Páramo hoy a México y a las nuevas generaciones. Nosotros hemos leído a Pedro Páramo en distintos momentos de nuestras vidas. Ahora lo vemos en imagen y lo vemos en una plataforma. O sea, ni siquiera... Tuve el privilegio de verlo ayer en pantalla grande, pero finalmente va a una plataforma, a nuevos públicos, a nuevos segmentos. ¿Qué les va a decir ese padre Rentería, Susana San Juan, ese encuentro que tú tienes al final? Y que Susana le dice al padre Rentería, por favor váyase, padre, ¿no? Cuando le estás caminando hacia la muerte. ¿Qué le va a decir esa nueva versión de Pedro Páramo y esta literatura universal de Juan Rulfo a las nuevas generaciones? Yo creo que muchas cosas, Sandra. Yo creo que ayer yo me escuchaba con los comentarios que recibí de público que me fue de ayer, y en donde me decían, es que me provoca, yo no había ido a Juan Rulfo, y después de ver la película me provoca. Me hicieron muchos comentarios más, pero me quedo con ese. Si una película partiendo de la base de que el lenguaje cinematográfico y el lenguaje de literatura son distintos, no contrapuestos, pero son diferentes, que una película provoque, invite a un joven o a un joven de espíritu, de edad, de corazón, a acudir a la obra original, y que diga, es que tú ves la película, yo quiero leerlo. Yo creo que ahí se está logrando una gran labor, porque en ningún momento la pretensión sería que una película inspirada en una obra literaria supere a la obra de origen, porque la obra de Juan Rulfo fue lo que a nosotros nos motivó, nos provocó, nos invitó a contar la historia en cine. Pero en la raíz pues está en la literatura, y si a través de la película invitamos y provocamos a que el público vaya y abra la obra de Rulfo y la relea o la lea por primera vez, pues qué mejor homenaje para el autor que nos está combinando a hacer esta película, para que el público acuda a conocerlo y a verlo. Porque Juan Rulfo tiene que ser leído hoy, mañana y siempre. Porque, insisto, como decía en el comentario anterior, yo cada vez que me he sentado a leer a Pedro Páramo, redescubro nueva poesía, nuevas frases, nuevas emociones, nuevos recovecos. En la película se comenta en una de las frases que es un texto de Rulfo, ¿no? Este pueblo está lleno de ecos, está lleno de ecos, está lleno de ecos. Y así es la novela de Rulfo, está llena de ecos, ecos que nos resuenan en nuestro imaginario cultural, humano, universal, ecos que tienen que ver con la vida, con la muerte, con el amor, con la pasión, con la pérdida, con el resentimiento, con el odio, con el vacío, con todas estas cosas. Y me estoy quedando corto en la lista de cosas que nos resuenan a todos como seres humanos y que no nos son ajenas, aquí y en China, aquí y en Comala, en todos lados, porque es algo humano. Decían que después de Shakespeare, después de los griegos, ya no hay nada nuevo que descubrir. Un maestro de teatro me decía, los seres humanos a los 3 años ya experimentamos todas las emociones habidas y por haber. Cuando nos quedamos sin leche, cuando nos sentimos solos y abandonados por la mamá, por el papá, ya sentimos el miedo, el vacío, la pérdida, ya sentimos el cobijo, la protección, cuando nos abrazaron de pequeños en la cuna. Ya recibimos todo tipo de emociones, ya no hay nada nuevo que descubrir. El asunto es cómo reelaborarlas y cómo redescubrirlas. Ahora, a propósito del estreno de esta nueva versión de Pedro Páramo, de pronto leo, ¿no?, comentarios en las redes, en donde ya sabes que todos somos todólogos, y muchas veces, en algunas ocasiones leo, yo mejor no la veo, me quedo con mi Pedro Páramo. Y yo digo, caray, pues es como si no hiciéramos revisitaciones a Shakespeare, a los griegos, a Ovidio, a Dante. Son los clásicos a los cuales hay que volver a acudir constantemente, y que no pretendemos con esta película complacer el imaginario de todos aquellos quienes conocen el mundo de Rulfo. Al contrario, es una revisitación de parte de quienes la hacemos, invitando a compartirla. Y a lo mejor los que estamos aquí platicando en la mesa podríamos pasarnos una noche entera hablando de nuestra propia visión de Pedro Páramo.
y cada una es tan válida como el punto de vista que tenemos desde el lugar en el que estamos sentados, pero es diferente porque cada uno estamos pues con otra percepción, con otra sensibilidad, con otra sensitividad, con otra interpretación de las cosas. Entonces creo que lo maravilloso es tener el abanico amplio para abrirnos y ver las nuevas reinterpretaciones. ¿Qué le va a decir a los jóvenes este Padre Rentería? Que por supuesto podemos vivir nuestro propio infierno aquí a partir de las malas decisiones que tomemos. ¿Qué les va a decir el Padre Rentería a los jóvenes a través de esta nueva interpretación de Pedro Páramo? Que podemos tener miedo, que el miedo es humano, que podemos dudar, y la duda es humana, ni el miedo ni la duda son divinas. Y creo que es con lo que se confronta justamente el Padre Rentería, con esta confrontación de lo divino, su fe y su parte humana, de ese dolor que le provoca el tener que darle el perdón a quien mató a su hermano, a quien ultrajó a su sobrina. Es un conflicto humano, es un conflicto muy, muy complejo, que a mí lo que más me importaba era cómo poder en los pocos segundos que tiene cada personaje para interpretar todo este discurso, lograr esta complejidad, estas dubitaciones, este infierno, este universo que somos los seres humanos, que todo el tiempo nos estamos cuestionando, todo el tiempo estamos dudando, todo el tiempo nos estamos confrontando, todo el tiempo tenemos miedo, todo el tiempo tenemos respuestas, pero cada respuesta nos implica una nueva duda, una nueva pregunta, y la posibilidad de traicionar, de apoyar, en fin, es tan vasto el discurso interno de la obra de Rulfo que había que darle ese bagaje al personaje. Y yo creo que lo que le tiene que comunicar el Padre Rentería a los jóvenes a través del trabajo que me tocó interpretar en esta versión de Pedro Páramo es ese, mi compromiso, porque el espectador se vea a sí mismo cuestionado, reflejado en algún momento de la historia, en alguna pausa, en algún silencio, en alguna frase, en alguna reacción, en alguna duda, en algún dolor, que se vea a sí mismo y diga, yo también he tenido miedo, yo también me he visto confrontado, yo también he dudado de si seguir adelante, yo también he decidido salir a tomar las armas. Creo que lo que propone son muchas cosas y finalmente la decisión de qué es lo que te va a dar o a decir una obra no la toma propiamente quien la crea, sino el espectador. Él es el que dice, estoy dispuesto a recibir un mensaje, estoy dispuesto que me llegue a la emoción, al pensamiento, al juicio, lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo, sea una pintura, sea una obra musical, sea una escultura, una película, un teatro. Es el espectador quien tiene esa última llave que cierra el proceso creativo. Nosotros, hay quien lo escribe, hay quien lo ilumina, hay quien lo dirige, hay quien lo actúa, hay quien lo sonoriza, pero el espectador es quien lo percibe y quien le va a dar ese punto final a una obra creada, en la medida en que se deje influir, se deje tocar con lo que está sucediendo en el trabajo. Y creo que esta película es una prudente provocación a que el espectador se siente en su butaca o frente a su plataforma en Netflix y la vea dispuesto a que le pase el rato y que no se levante igual que como se centró al inicio de la historia. Quiero seguir con ese mismo discurso del que estás hablando y te quisiera preguntar en este mismo sentido, justo las interpretaciones de mucha gente, justo el replanteamiento que tú como actor te haces para interpretar y entender y dar a conocer o enviar, transmitir ese mensaje, ¿dónde deja a la persona que es Roberto Sosa? ¿Cuáles son los replanteamientos? ¿Qué revisitaste tú de manera personal? ¿A qué recurriste? ¿Qué se movió? Digo, si me lo permites y hasta donde se pueda saber. Pero justo esto, ¿dónde te ubicó esta nueva versión de Pedro Páramo? Bueno, evidentemente el clavado a interpretar un personaje con este nivel de complejidad, pues creo que el principal viaje interior es el que hace uno mismo cuando lo interpreta y lo crea, porque tú no puedes, creo yo, que no se puede interpretar todo este universo del que he estado hablando
si no lo vives para que ocurra a través del personaje. Si no lo vives internamente, si no lo vives de manera consciente, si no lo estructuras para que suceda este tren de pensamiento, la cámara no permite engaños. La cámara es una absoluta radiografía en donde te ponen el lente frente al ojo y no hay manera de que como actor, es decir, sí hay manera, pero el espectador se da cuenta que estás mintiendo. Me queda claro que por supuesto que tiene que ser un clavado hacia uno, hacia el interior de uno mismo, no solamente desde la emoción, sino también desde la psique, también desde el espíritu, de qué es de lo que quiero hablar. Y entonces, para eso hay todo un proceso de análisis, de construcción, de lectura, de conversación, de discusión con los creativos, con el director, en fin, trabajas a partir de lo que está escrito y planteado en el guión, que por eso es guión, es una guía a partir de la cual tú vas a construir algo y tienes que trabajarlo y procesarlo de tal manera a conciencia que justo al momento de interpretarlo, Stanislavski hablaba de esta especie de voz o de visión externa que ve desde afuera lo que el actor está interpretando. Y es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Cuando estás frente a la cámara, cuando estás en un escenario interpretando un personaje, sí hay una parte de tu conciencia que como que se desprende para ver lo que como intérprete estás haciendo, para que haya conciencia de lo que estás haciendo. Por ejemplo, veía una de las escenas de Pedro Páramo en donde en el confesionario el padre Rentería habla a través de unos resquicios, ¿no?, de los agujeritos del confesionario. Yo, y te lo digo sin humildad, pero con sencillez y con conciencia de que al estarlo realizando, yo era, independientemente de lo que está pasando en mi pensamiento como personaje, en mi pensamiento como actor, existe la conciencia de que tengo que moverme 1 milímetro para que el ojo quede en la perfecta ranura, porque si me tapo, ya no funciona la iluminación que Rodrigo tan sensiblemente generó para que ese ojo se vea en esa rendija. Esto es Butaca 39. Todo eso tiene que estar ahí funcionando al mismo tiempo, y es como un circo de 3 pistas en el que el actor tiene que entrar. La conciencia de la parte técnica, de que tienes que estar en la marca para que la luz, para que la distancia focal, pero también tienes que estar en la conciencia de lo que emocionalmente tu personaje debe estar transitando y viviendo para que ocurra frente al lente y la cámara lo registre. Y la otra es pues la conciencia humana de que estoy interactuando con un grupo de compañeros en donde formo parte de un equipo y hay una serie de reglas que tienen que ver con decir un texto, que tiene que ver con escuchar a mi compañero, que tiene que ver con estar cuidando lo que hace el señor de la cámara o el de sonido o el de arte porque está poniendo un objeto que tiene que verse en el cuadro. En fin, es pues un universo que por supuesto desde lo personal a lo que te invita es pues a que te toques, ¿no? De que reflexiones, o sea, contestando tu pregunta, Alejandro, pues yo evidentemente tengo que darme un clavado en el cuestionamiento de mis miedos, mis fobias, mis filias, mis dudas, mi cuestionamiento, mi percepción sobre la fe, el dolor que me puede provocar que dañen a un ser querido, el miedo que me puede provocar el poder, en fin, todas estas cosas que el personaje debe visitar, pues yo me las tengo que replantear para ver qué es lo que yo le voy a dar a mi personaje para que la magia ocurra. Ahora, ¿dónde quedo yo? Por supuesto que para mí es muy claro que el actor debe desaparecer para que exista el personaje. Cuando el actor cree que el actor está por encima del personaje, el personaje se pierde. Para mí el personaje debe vivir antes que nada y el actor solamente generosa y amorosamente pues debe darle su cuerpo, su mirada, sus sentimientos, su pensamiento, su reflexión, su humanidad. Y eso es lo que tiene que poner en riesgo el actor. Mira, yo estudié un tiempo en circo en Francia, antes de entrar al Conservatorio de Arte Dramático. Y ahí, por ejemplo, yo cuando me lanzaba por el trapecio para que me cachara mi compañero,
veía y experimentaba yo esta sensación de vértigo, de poner en riesgo algo. Siempre he creído que el actor tiene que poner en riesgo algo para que el espectador se ponga al filo de la butaca y sienta ese nivel de riesgo. Y cuando hablo de ponerte en riesgo no hablo de integridad física, no hablo de que te pongas un cuchillo en la garganta poniendo en riesgo tu vida, pero me refiero a poner en riesgo algo, es decir, algo íntimo, tu reflexión, tu pensamiento, para que el espectador se quede suspendido viendo qué va a pasar, ¿no? Y entonces, pues como actor, para que eso ocurra, pues tienes que ponerte en riesgo sensiblemente, intelectualmente, y eso es lo que le otorga el lector al espectador. Tú dices que el espectador es como, pues es el receptor, es el que al final de cuentas tiene la última palabra, ¿no? Pero si el emisor, en este caso tú como actor, como personaje de este sacerdote, no lo haces bien, pues obviamente el mensaje va a ser recibido de manera equivocada, ¿no? Y finalmente, Roberto, te quiero preguntar, ¿cómo le haces, teniendo tanta trayectoria, para bien y para mal, te voy a decir por qué, para que tus propios vicios no estorben e interrumpan esta fluidez que debe tener con un personaje tan complejo como lo es este cura, ¿no? Rentería. ¿Cómo le haces para no ser un robot? ¿Cómo le haces para que no todo quede en la epidermis? Porque no voy a generalizar, pero mucho cine, no todo, a veces peca de esa superficialidad. ¿Cómo le haces tú para no caer en ese tipo de acciones casi robóticas y poder profundizar de esa manera en un personaje tan complejo como es este o en otro personaje? Y a la vez aprovecho una segunda pregunta, ¿qué proyecto tienes en puerta en este momento, Roberto? Creo que es una pregunta muy difícil de contestar, porque en realidad la respuesta pues me la estás dando tú mismo en la pregunta, es decir, para no robotizarte, para no... Pues es que parto de la base de que cada uno de los personajes que me llegan a interpretar son tan distintos como distintos somos los seres humanos. Es decir, tú y yo tenemos dos ojos, una nariz, cabello, boca, hablamos en el mismo idioma, tenemos la misma epidermis, la misma piel, se pasa de las mismas células, pero somos diferentes. Lo mismo ocurre con los personajes. Todos sienten, todos se mueven dentro del mundo de la ficción, todos tienen un mundo interior distinto. Mismo si de pronto te toca interpretar personajes de contextos similares, ¿no? Si me tocara interpretar ahorita a otro padre que no sea el de Rulfo, seguramente tendría yo que explorarlo de distinta manera porque su universo va a ser distinto y por ende tiene que ser la interpretación de una manera diferente porque se mueve en otra época, porque interactúa con otros personajes, porque sus conflictos serán diferentes, porque su diócesis será otra, porque su época será distinta. Y todo eso confluye y todo eso va a influir en la interpretación de lo que me toque realizar. Entonces creo que eso es lo que le tiene que dar el que no se robotice, el que no sea lo mismo. Si me toca interpretar a 5 policías, esos 5 policías tienen que ser diferentes, porque no puede haber 5 policías iguales, ¿no? Cada uno tiene distintos conflictos, como cada uno aquí en este cuarto, en este estudio, tenemos nuestra propia realidad, tenemos nuestros propios conflictos, nuestras propias virtudes, nuestros propios bemoles, y eso pues nos hace a todos diferentes, aunque estemos hablando de lo mismo. Hace un momento me vino, por ejemplo, a la mente el ejemplo, por ejemplo, de los músicos. Porque yo soy músico frustrado, me hubiera gustado ser músico. He estudiado violín, he estudiado saxofón, en fin, pero nunca me he clavado en ellos. Pero no hay lugar para que salga una nota mal. A eso tendríamos que aspirar los actores cuando interpretamos. A que son tantos años de estudio, de trabajo, en solitario, de formación, de preparación, que al momento de estar frente a la cámara, al momento de estar en el escenario, no hay espacio para fallar, porque tenemos nuestras notas estudiadas, practicadas, afinadas, entrenadas. Y en ese sentido, creo que la profesionalización de a lo que nos dediquemos es fundamental. Y yo a eso aspiro con el trabajo de la interpretación del actor. Tener mis notas lo suficientemente estudiadas para que cuando esté frente a la cámara ocurran y que no haya lugar para la falla. Ahora, a lo último,
¿Cuáles son los proyectos que siguen? Bueno, por supuesto, acompañar a este niño que aprende a caminar, que es Pedro Páramo, porque además los trabajos son eso. Cuando los terminas, hay que acompañarlos, ¿no? A que den sus primeros pasos y ya al ratito caminarán solos. Pero acompañarlo pues en la difusión, en la promoción, que se estrena el 6 de noviembre a través de Netflix. Estamos en otra serie en Netflix que se llama Los Reyes de Oriente, en una producción que es un Abel y Caín enclavado en el barrio Bravo de Iztapalapa. Es una maquinada de la Ciudad de México. Estamos por sacar también para principios de año Las Locuras, la última película de Rodrigo García. Es una historia que son 6 historias que confluyen y que están tomadas de la mano una de otra para hablar en cada una de las 6 historias de las locuras del ser humano. Y también ahí contamos con un elenco espléndido. Está Berenice Salas, está Cassandra Giannerotti, Ángeles Cruz, Raúl Riones, Roberto Sosa, en fin. Se está presentando ahorita en Veracruz una película que hicimos con un director recién egresado de la Escuela de Cine de Sarajevo, que se llama La Puerta Verde. Es un niño que está en la búsqueda del cura, de la cura por el cáncer. Entonces el niño y su mamá van y buscan a un chamán, Rarámuri, que es el que lo interpreto, para ver si lo pueden curar del cáncer que tiene este pequeño. Terminamos recientemente, hace un par de semanas, la temporada de teatro de Arthur Miller, Panorama desde el Puente, que estuvo a cargo de la dirección de Tony Castro, donde yo interpretaba a Di Carbone, y estamos con la idea de continuar con la temporada de este Panorama desde el Puente. Y terminamos la 4ª temporada de Rosario Tijeras, que también está por salir, que esta ya es más acción, emoción, balazos, es una escena más número. Estamos preparando una obra de teatro y un par de películas, pero de esas sí, y no podemos hablar por cuestiones de contratos de confidencialidad que nos piden. Oye, tú no paras nunca, Roberto, te felicito por ello. La verdad es que siempre es un manjar verte en pantalla, y también fue un manjar haberte tenido aquí el día de hoy en Butaca 39. Muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que andas corriendo del tingo al tango todo en cada momento, pero te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, Roberto. Agradezco a mis colaboradores Sandra Aguilera y Alejandro Sosa por hacer posible esta Butaca 39. Gracias, Roberto. Juan Pablo, Alejandro, Sandra, dicen que Sócrates lo dijo, yo no estaba para constatar que lo dijo, pero dicen que dijo, no es que no tenga tiempo, es que he perdido mucho. Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación aquí a Butaca 39, de verdad, qué hermoso espacio, y nos vemos en el cine. No dejes para mañana la butaca que puedes ocupar hoy. Butaca 39, una producción de Solaris, Comisión Fílmica de Morelia, H Ayuntamiento de Morelia y Huella Digital.